A ver. Hay muchas cositas que hacer, chavales. Hay muchas cositas que hacer. Tenemos que hacer una mochila. Que no tengo ni puta idea de cómo hacerla todavía. Tenemos que vernos un tutorial. Tenemos que hacernos la puerta con reconocimiento facial, ¿vale? Que ya tenemos los objetos. Alexby, el bueno de Alexby nos dio Blaze, ¿vale? ¿Qué más? Encontrar a Ricardo, importante. Porque tenemos armadura, ¿vale? Tenemos armadura para nuestro perrete. Así que hay que aprovecharla. ¿Qué cojones está brillando aquí, tío? ¿Qué pasa? Está mamadísimo el sol. Dios. A ver. ¿Qué más, chavales? ¿Qué más? Porque os quiero enseñar una cosa. Antes de empezar, ¿vale? Esto es bastante gracioso. ¿Hay alguien haciendo directo de mi directo? Espérate, vamos a buscar. Vamos a buscarlo un segundo, ¿vale? A ver. El Rubius Carmalán directo. ¿Cómo se busca en plan canales que estén en directo, tío? O a lo mejor están tardando hoy. O a lo mejor se han dado ya cuenta. Se han dado ya cuenta, chavales. Porque, a ver, vídeo, canal, película. ¿Por qué no hay como una sección de directo, tío? Sí, estoy intentando filtrar por directo, pero no me sale, tío. El Rubius Carmalán directo. No me sale ningún... No me sale. Espérate, voy a sacar la captura. Vais a flipar con esto, chavales. Vais a flipar con esto. Esto es para toda la gente que resube mis directos, ¿vale? Es un mensaje. Es un mensaje, espérate, ¿cómo se llama? Aquí. Atentos a lo que me llegó ayer, chavales. ¿Dónde estáis? A ver. Titi, un segundo. Un segundo. Vale. Atentos al correo que me llegó ayer. Hola Rubius, soy nuevo por aquí y te agradezco por estar ahí. Hace poco casi cometo una estupidez y tus directos me distraen. Nunca cambias, Bien, no enorgulleces, menor que 3, menor que 3. Gracias, tío. Un abrazo, tío. Aquí está. Vale, lo tengo. No tengáis miedo, chavales. No, esto tendría que darle miedo a la gente que resube mis directos. Atentos, al email que me llegó ayer, chavales. Hola. Le escribe el gestor del canal Rompeflow Z en YouTube. Tras analizar su reporte desde el supuesto canal oficial de Rubén Doblas, hemos llegado a la conclusión de que dicho reporte es supuestamente separado, falso, y no ha sido realizado desde dicho canal, el Rubisong, y además ha sido enviado desde un email suplantando la identidad del citado propietario de los derechos de autor. Dichas pruebas las hemos obtenido poniéndonos en contacto con la network que gestiona los derechos de autor, no sé qué, no sé cuántos. Vale, ok. Su puta madre, ok. Con lo consecuente se extrae la deducción, espérate, de que dicho reporte está cometiendo... Espérate, os explico, ¿vale? Os explico lo que está pasando. Yo, como sabéis, reporto a canales en plan que resuelven mis mierdas, ¿vale? Que resuelven mis mierdas. Y... me llegó esto de un canal que reporté el otro día. O sea, porque la gente piensa que estoy de coña cuando digo que chapo directo. En plan, tenéis permiso de resubir cosas, de hacer directos de mis directos y esas cosas, pero comentarlas o ponerle un poco de esfuerzo, ¿vale? No las resubáis en plan tal cual. En plan sloppy, tío. Eso no lo hagáis en plan vago, tío. Si queréis hacerlo bien, no me jodáis. Pero encima que me robas, tío, hazlo bien, ¿sabes, tío? Pues eso. ¿Qué más pone? Se está deduciendo de que dicho reporte. Ah, sí. Me denuncia el tío. A ver. Espérate, que esto es muy gracioso, ¿eh? Esto es muy gracioso, chavales. Esto es muy gracioso. Esto es como una prank. A ver. Con lo consecuente se extrae la deducción de que dicho reporte está cometiendo al menos una falta grave y al menos 2 delitos de usurpación de identidad y otro de apropiación indebida de derechos de autor. O sea, se piensa que yo soy una persona fake que ha reportado ese vídeo, ¿sabes lo que te digo? Se piensa que soy una... Y dice... Me amenaza... Vale, voy. Me amenaza el tío y me dice... ¿Dónde está esto? Por lo tanto, me pongo en contacto con el falso demandante del vídeo para que en un plazo de 12 horas, son las 8 AM hora española,
retire dicho strike o recibirá una contranotificación por todas las faltas y delitos mencionados arriba. Y ahora viene fuerte. Le recuerdo que en caso de contranotificación, usted tendrá que demostrar la propiedad de derechos de autor, los cuales usted dice tener y que consecuentemente le hará ir a juicio por los citados delitos y faltas. ¡Me quiere llevar a juicio! ¡Un tío que resube mis mierdas me quiere llevar a juicio! ¡Cómeme los huevos, por favor, te lo suplico! Cordialmente te lo digo. Pero, o sea, me parece flipante. Me parece flipante que encima de robar contenido me esté banezando a alguien que supuesta, o sea, que soy yo obviamente, pero que no sabe que soy yo. Y eso es lo gracioso de todo, que no sabe que soy yo. Lo que debes hacer es solo escribir Karmaland y luego filtrar en directo y listo. Pero es que no me sale la opción esa directo. Pues me dice que me va a llevar a juicio, ¿sabéis? Porque supuestamente el contenido es suyo. O sea, ya no tiene suficiente con resumir mis mierdas, que también me quieren llevar a juicio. Suck my balls, bitch. Suck my balls. Mira, no sé ni quién eres, pero vamos, le han borrado ya el canal de YouTube y los directos en plan que ha resubido. Así que F por ti, macho. Darle un gran F en el chat porque se lo merece, macho. Se lo merece, madre mía. No, si es que no hace falta que lo reportéis. Yo creo que, o sea, no sé, el vídeo ya está tirado. No sé si, en plan, el directo también. O sea, el canal estará tirado, no creo. No lo sé, tío. O sea, el canal no lo hemos encontrado. Pero me parece flipante, tío. Me parece flipante que una persona intente llevarme a juicio a mí porque se piensa que yo no soy el Rubius de verdad, ¿sabes? Y encima robando contenido. Es como, bitch, please. Yo os he avisado, tío. Os lo estoy poniendo fácil, tío. No os estoy diciendo que no resubáis nada de lo mío, pero si por lo menos lo hacéis, que os lo curréis un poco, ¿sabes? Porque lo mío son años de trabajo detrás, ¿sabes? No. Lo vuestro es solo literalmente copiar y pegar. Si solo con que pongáis comentarios por encima o algo así, ya con eso soy feliz. O lo editáis un poco el vídeo, lo que sea, ¿sabes? Pero no lo veis directamente, tío. A eso me refiero. Que yo también me he descargado. Cuando era joven siempre estaba ahí en el emule descargando mierda, ¿sabes? O sea, todos hemos hecho eso, ¿sabes, tío? Pero please, encima que os doy la opción, tío, ni la usáis, macho. Es que hay que tener 2 IQ, En fin, vamos a empezar ya. No más salseos, chavales.